soy estudiante del programa de Ciencias Políticas de la... Cordial saludo, mi nombre es Camilo Cruz, soy estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación quiero presentar un caso entre dos estados. Para ello tomé como ejemplo el caso Angosturas u Operación Fénix, que involucra a los estados de Colombia y Ecuador. Entonces vamos a dar un contexto frente a qué se desarrolló o qué motivó para que este caso fuera llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, aquí hablamos del contexto frente al caso planteado. Quiere decir que para el 1 de marzo de 2008, fuerzas militares de Colombia adelantaron la denominada Operación Fénix contra la guerrilla de las FARC, donde dicho campamento se encontraba en la localidad de Angosturas, Ecuador, en el cual murieron 22 personas, entre ellas alias Raúl Reyes, que era el objetivo principal de dicho operativo, y quien conformaba el secretariado de las FARC en su momento. Asimismo, un ciudadano ecuatoriano y dos ciudadanos mexicanos, quienes se encontraban en el campamento al momento del bombardeo. Bueno, aquí se ve el trámite ante la comisión, que lo tomamos por la parte jurídica, como la acción jurídica que tomó en ese momento Ecuador, donde, de acuerdo a los antecedentes, la demanda fue recibida el 11 de junio de 2009, donde el Estado de Ecuador denuncia al Estado colombiano por la violación de derechos humanos por la muerte del ciudadano ecuatoriano durante el bombardeo en suelo ecuatoriano. Aquí ya vemos la posición de Ecuador para llevar a cabo esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Decir que se basa en que las fuerzas militares colombianas violaron la soberanía inicialmente porque invaden el suelo ecuatoriano durante el desarrollo de la Operación Fénix. Asimismo, señala que el Estado colombiano violó el derecho a la vida, puesto que militares colombianos asesinaron al ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aislala Molina, quien era la persona que, de acuerdo a las autoridades colombianas, se encontraba en el campamento en el momento del bombardeo en compañía de Raúl Reyes. Asimismo, manifiesta que el Estado colombiano violó las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial en perjuicio de los familiares del fallecido. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno colombiano, la justicia colombiana, de cierta manera estaba involucrando con nexos con esta guerrilla a dicho ciudadano ecuatoriano. La posición de Colombia frente a las denuncias presentadas señala que ellos solicitan excluir del análisis presentados por Ecuador, alegando que debe limitarse a la presunta violación del derecho a la vida. Colombia acepta que murió el ciudadano ecuatoriano, pero le pide a Ecuador se limite a esa base. Ecuador estaba, como lo mencionamos anteriormente, la violación a la soberanía, entre que se estaba dando por parte de la justicia colombiana unos nexos presuntamente a la persona fallecida. Entonces Colombia le solicita a la Corte que simplemente se tome en cuenta la violación al derecho a la vida. La posición de la Corte frente al caso presentado. Para el 21 de octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se declara admisible para examinar el caso presentado, teniendo en cuenta que es la primera vez en la historia que la Corte toma el caso entre dos estados, la demanda entre dos estados, y le pide al Estado de Ecuador, que tiene 3 meses para presentar las observaciones frente al caso planteado o la denuncia realizada. También la Corte admite que está en la disposición de alcanzar una solución amistosa conforme a lo establecido por esta comisión. Ahora bien, encontramos que para el 4 de marzo de 2011, mediante una comunicación oficial dirigida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del Estado colombiano, señala que se debe suspender el procedimiento basándose en que se inició un trámite de diálogo directo entre ambos estados. ¿Qué quiere decir esto? Se buscó una solución amistosa entre los estados mediante la vía política.
También tenemos que tener en cuenta que para el 25 de octubre de 2011 el Estado ecuatoriano manifiesta a la Corte no continuar con el trámite de negociación amistosa y pide que se continúe la investigación al caso pertinente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en este momento de la investigación y el proceso que se venía adelantando, Ecuador decide tomar acciones por vía jurídica donde el árbitro de la misma es la Corte Interamericana de Derechos. Aquí encontramos que para el 7 de febrero de 2012, ambos estados, a través de una comunicación escrita por los embajadores ante la OEA, solicitaron la reapertura del procedimiento de solución amistosa, con fundamento en el artículo 4.2 del reglamento vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente ambos estados deciden llegar a un acuerdo por vías políticas para así evitar diferentes acciones jurídicas que primero podían entorpecer el proceso porque se demoraría mucho tiempo y segundo podría traer de pronto no los objetivos o las expectativas que ambos estados tenían ante la demanda. Para el 29 de agosto de 2013, el Estado de Ecuador informó que ambas partes llegaron a un acuerdo tendiente al desarrollo social, económico y de reparación e inversión para la compensación social fronteriza. Este es el acuerdo al que llegan los estados de Ecuador y Colombia, posterior a las negociaciones por vías políticas, donde ambos estados llegan a unos acuerdos que benefician a los mismos y por parte de Colombia se da una reparación en la parte social y en la parte económica. Se brindaron ciertas garantías para que el sector fronterizo fuera beneficiado a través de dicho acuerdo. Entonces acá observamos que realmente sirvió la negociación por vía política, dejando a un lado la parte jurídica en el cual ambos estados de cierta manera buscaron un beneficio en común. Para el 24 de septiembre de 2013, la comisión transmitió el desistimiento del Estado de Ecuador al Estado colombiano. Sabemos que esa es una solicitud que para que se dé un cese a la investigación, esta puede ser presentada en cualquier momento por el Estado demandante, que en este caso era Ecuador, hacia Colombia, presentando sus observaciones el 10 de octubre de 2013, dando así por finalizado el caso presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, acá en esto en conclusión vamos a dar a conocer la importancia del derecho internacional público, ya que son los mecanismos con los cuales cuentan los estados para solucionar este tipo de conflictos. Inicialmente acá observamos que no hay una mediación política, sino que primero se da una demanda por parte del Estado ecuatoriano hacia el colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posterior a ello, sí observamos que los estados buscan unas mediaciones políticas a fin de no enfrentarse jurídicamente, ya que como lo mencionamos anteriormente, es un proceso que puede llevar mucho tiempo y que si ninguno de los estados está de acuerdo, tendrán que volverse a ver enfrentados en diferentes acciones jurídicas hasta que se dé un dictamen o una sentencia final a los casos presentados. Entonces, por eso la importancia del derecho público internacional y asimismo de los acuerdos políticos a los que llegan los estados para evitar estas acciones jurídicas. Muchas gracias por la atención prestada.